Bienvenidas y bienvenidos, comunidad UNIVIM, a las Jornadas Académicas 2026, Educación con Conciencia, Reflexiones y Retos de la Inteligencia Artificial. El día de hoy nos reunimos como comunidad académica para analizar el impacto que la inteligencia artificial tiene en los distintos ámbitos del conocimiento. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfredo Neftalí López Lora, destacado académico y especialista en educación, cultura física y deporte, quien compartirá con nosotros la ponencia titulada Innovación responsable en la cultura física y el deporte, uso consciente de la inteligencia artificial para la optimización del desempeño físico y cognitivo. A continuación, me permitiré dar lectura a una breve semblanza de su trayectoria profesional y su formación académica. El doctor Alfredo Neftalí López Lora es licenciado en Educación Física por la Escuela Normal de Educación Física y cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito de la educación, la cultura física y el deporte. Su formación de posgrado incluye la maestría en docencia para la cultura física, la maestría en educación con énfasis en docencia e investigación, la maestría en entrenamiento y gestión deportiva, así como el doctorado en ciencias de la educación. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en Educación Física y Entrenamiento Deportivo. Tiene más de 20 años de experiencia como profesor de Educación Física a nivel primaria dentro de la Secretaría de Educación Pública, desempeñándose además como docente en programas de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior. Ha impartido cátedra en áreas relacionadas con la educación, el entrenamiento deportivo, la investigación y el uso de nuevas tecnologías aplicadas al proceso educativo. Ha participado activamente en el diseño y rediseño curricular de programas académicos de licenciatura, maestría y doctorado, fungiendo como coordinador del área de investigación y como autor de diversas unidades de aprendizaje. Asimismo, ha sido asesor y revisor de tesis a nivel licenciatura y posgrado, integrante de comités editoriales de revistas científicas y autor de contenidos educativos para plataformas digitales. En el ámbito deportivo, cuenta con certificación como entrenador de voleibol nivel 2 por la Federación Mexicana de Voleibol, además de experiencia como entrenador universitario y preparador físico en el deporte de alto rendimiento. Ha participado como ponente y capacitador de congresos, cursos y talleres a nivel estatal, nacional e internacional. Actualmente se desempeña como director de la Facultad de Cultura Física y Deporte en la Universidad de Morelia, consolidando un perfil profesional que articula docencia, investigación, gestión académica y práctica deportiva. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a esta iniciativa, a estas jornadas académicas que, bueno, que tienen una temática muy importante, ¿no? Como bien lo decían en esta presentación, la temática principal es la educación con conciencia, ¿no? Esta parte de reflexiones y retos de la inteligencia artificial. En este sentido, para nosotros como parte de la cultura física y es importante, ¿no? Hablar de cómo la inteligencia artificial ha permeado en el área de la cultura física, en el área del deporte, por lo que en estas jornadas decidimos abordar la temática de la innovación responsable en la cultura física y el deporte, pero desde este enfoque, ¿no? El uso consciente de la inteligencia artificial para la optimización del desempeño físico y cognitivo. En este sentido, quiero empezar con esta frase. La tecnología puede optimizar el rendimiento, pero solo la conciencia puede orientar su sentido. El impacto que ha tenido la inteligencia artificial, no únicamente en el deporte, sino en todas las áreas, ha sido evidente. Podemos hablar de cómo ha mejorado muchísimos procesos, pero la acción principal que queremos discutir en este día es que todos estos datos, todas estas proyecciones que nos da la inteligencia artificial no tendrán valor si el profesional de la cultura física, el entrenador, el profe de educación física, el experto en actividad, en readaptación deportiva y demás áreas afines, no tiene claro el uso consciente de la inteligencia artificial. Es decir, ¿para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Y en qué sentido lo voy a emplear? Por ello, para mí es importante que esta frase pues quede
quede implícita en toda esta conferencia. La inteligencia artificial, me gustaría empezar con este eje, como innovación en la cultura física y el deporte. Se ha incorporado de una gran manera la inteligencia artificial en el deporte. Creo que es una herramienta capaz de analizar datos, de optimizar procesos y de apoyar la toma de decisiones, que es algo que queremos resaltar, ¿no? Desde esta perspectiva, pues suele presentarse como un sinónimo de progreso y eficiencia. Sin embargo, desde la mirada pedagógica, pues no debemos de ver la innovación solo con la parte de tecnología, sino la innovación también tiene que ver en qué transcurre por la parte del profesional al utilizar estos datos. En esta parte, pues nos lleva a una dimensión física y cognitiva del desempeño, más allá de los datos. ¿A qué me refiero con esto? A que el desempeño físico no puede comprenderse sin una dimensión cognitiva. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Al final de cuentas, con una gran base de datos, de millones de datos que has leído la inteligencia artificial, pues lee los parámetros que nosotros ponemos, que algunos le ponemos códigos o le llamamos prompt, ¿no? Que son estas instrucciones que le damos para que nos dé un resultado. Pero no tiene una conciencia la inteligencia artificial. Aunque bueno, algunos sí la saludamos, le damos los buenos días por cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo único que hace es que divide la indicación que le damos en pequeños tokens, ¿no? Que es así como se le llama. Y esos tokens, pues los va a relacionar para darnos una respuesta. Entonces, debemos de ser nosotros muy prudentes en las respuestas que se da, sobre todo en esta área que incluye la cultura física, que es un área también de la salud. Cuando nosotros le ponemos, por favor, hazme un programa de entrenamiento, obviamente va a leer en toda esta base de datos, de billones de datos que tiene, y va a leer cómo lo hemos establecido, que es algo también que debe de dominar el profesional que hace el uso de la inteligencia artificial, porque yo puedo poner, haz un programa de entrenamiento para acondicionamiento físico, y con la lectura que haga y la fragmentación, que les digo qué es lo que hace, la inteligencia artificial, aunque nos responda muy bonito, no tiene conciencia, no hay razonamiento, sino lo que nos va a dar o en lo que más trabaja es en darnos una cuestión concisa, es como una lectura que nos da de estos tokens que les digo, y lo va a hacer que se vea como congruente. Pero a veces hay una incongruencia en estos resultados que nos da, pero el trabajo de la inteligencia artificial pues es articularlo. Entonces, aunque nosotros lo leamos, o simplemente si nosotros lo leemos y nos confiamos de lo que nos está poniendo sin hacer un análisis, pues estamos dejando la parte de la dimensión cognitiva y nos estamos centrando únicamente en los datos que nos está dando. Entonces podríamos tener resultados equivocados, que son parte también importante, ¿no? Del análisis del día de hoy. Porque si yo le pongo, prepárame o realiza un programa de entrenamiento deportivo, incluso para el fútbol, ¿no? O para algún deporte en especial, o para aumentar fuerza, para hipertrofia, para fuerza máxima, para lo que yo quiera, me va a dar un resultado. Pero si yo no logro especificar bien en ese prompt o en ese comando, como ustedes lo quieran llamar, pues me va a dar una propuesta muy general. Entonces, debo de irlo especificando, pero aún con esa especificidad, yo tengo que tener esta dimensión cognitiva, este criterio, es decir, diferenciar la parte cognitiva que me va a dar la IA respecto a la parte cognitiva que tengo yo y que se puede englobar en elementos de aprendizaje, de sensación y de adaptación. Es decir, que yo debo de traducir lo que me está dando la IA
con los elementos contextuales que yo tengo, el tipo de atleta o el tipo de paciente, anteriormente en el entrenamiento muy fácilmente la que datos muy específicos, muy contextualizados y nos lo traduce en elementos que podemos nosotros contextualizar. Ejemplo del uso consciente de la inteligencia artificial. Ya lo decíamos, en planes de entrenamiento personalizados y predictivos. De hecho, hay aplicaciones o wearables, ¿no? Como los relojes inteligentes que tenemos, que ya hacían a través de ciertos análisis o configuraciones, pues ya hacían cierto tipo de predicción, pero sobre todo lo que hacían eran mediciones. Entonces yo tenía un medidor de frecuencia cardíaca y según la actividad física que iba haciendo, pues podía decirme si estaba en ese nivel, por ejemplo, de quema de grasas, o estaba en un nivel de resistencia, o en un nivel aeróbico o anaeróbico y demás. Eso pues ya con la configuración que traía. Ahora, esos datos, cuando los metemos a la IA, pues, depender, digamos, percepción subjetiva del esfuerzo, podría más o menos hacer una predicción de cómo está funcionando ese estímulo en mi atleta. Es decir, el día lunes hicimos un trabajo intenso, el día martes hicimos un trabajo de gimnasio, el día miércoles hicimos un trabajo de cancha, el día jueves hicimos un descanso o una recuperación activa y el día viernes o sábado nos preparamos para el partido. Yo puedo tener, con base a esos datos que voy juntando, una predicción del comportamiento en la parte del rendimiento que va a tener el atleta. Pero, pues, el trabajo o la chamba que tenemos nosotros como profesionales del entrenamiento deportivo, de la cultura física, pues es saber valorar si eso que me está arrojando la IA, pues corresponde directamente con lo que yo estoy viendo en mi atleta. Porque si mi atleta tal vez no se está adaptando a esos circuitos o a esos, simplemente al ejercicio que yo le estoy poniendo, pues de nada me sirve que le arroje los datos, porque la IA, como lo hemos dicho, no piensa, ella solo lee, y a partir de esa lectura nos da una respuesta. Pues podría decirnos que nos va muy bien, y si nosotros no tenemos el criterio de ver si esa respuesta es congruente con lo que está viviendo nuestro atleta, pues bueno, ahí no serviría mucho. Otra parte también es en la prevención de lesiones y recuperación optimizada. Como les decía, ya hay muchas aplicaciones, muchos dispositivos que nos ayudan a ver incluso la variabilidad en la más que hay menor adaptación. Si nosotros, les digo, esos datos y ese tipo de gracias a la lectura que le puede dar la IA, pues es más fácil que nosotros tengamos esas proyecciones. Obviamente, debe de ser un profesional el que haga la lectura de esas respuestas que da la IA, y tiene que tener ese criterio que tanto estamos resaltando. Otra parte que nos ha ayudado mucho, pues, es el análisis biomecánico detallado de movimientos. Antes había software con el cual nosotros incluso poníamos ahí los vectores y los nodos para ir viendo el tipo de ángulos y la biomecánica de cada uno de los movimientos. Ahora hay aplicaciones que se conectan
o están trabajando directamente con la inteligencia artificial, y el simple hecho de mi dispositivo en campo y en tiempo real, estar analizando al atleta, pues me puede decir si hay algún patrón de movimiento, por ejemplo, de la carrera, de la marcha y demás. Y esto no solo en el alto rendimiento, podría o puede funcionar mucho también en la parte de la rehabilitación física, ¿no? Saber si hay alguna descompensación de un lado con el otro. En la parte deportiva, pues ver el tipo de pisada que se está dando. Si fuera un atleta de alto rendimiento, saber cómo está el tipo de marcha o de carrera y bueno, hacer las mejoras correspondientes. También, bueno, esta parte, la interpretación de datos de wearables en tiempo real, que era lo que decíamos. Antes nosotros con algo pues podíamos hacer el análisis, ¿no? Pero lo que nos daba era datos y nosotros a través de esos datos pues sabíamos si estábamos, por ejemplo, en la intensidad adecuada. Tal vez yo quise trabajar resistencia y me excedí un poco más y terminé trabajando una cuestión anaeróbica, ¿no? O quería trabajar una cuestión anaeróbica y terminé trabajando una cuestión aeróbica, ¿no? Por la cantidad de volumen que le di a esa sesión. Y con esto, pues ya puedo tener, con la inclusión de la IA en tiempo real, pues un apoyo para que cuando esté haciendo la actividad física, pues me vaya dictando si necesito mayor recuperación para poder hacer la siguiente serie, si estoy en la zona o en la frecuencia donde voy a obtener los resultados que he establecido de ese ejercicio. Y también, pues, ajustes inteligentes basados en datos. Para mí, creo que esta es una de las propiedades más importantes que tiene la IA en la parte de que sabemos decirle o hacerle a la IA para que los decodifique y nos dé una respuesta, pues obtenemos muy buenas estadísticas, muy buenos resultados. En este sentido, pues creo que la inteligencia artificial nos pero hace todo el trabajo sin que nosotros como tal le pasemos estos datos. La IA en la parte de la investigación científica encaminada al entrenamiento deportivo o a las áreas del la educación física, la actividad física, toda la cultura física, pues ha sido de resultado congruente no sea verídico. Entonces, puede inventar personajes, puede inventar datos, puede inventar bibliografía, incluso puede utilizar autores reales con artículos o con libros que no son reales. Entonces, esto es algo
que se ha estado viendo mucho en la parte educativa actualmente, sobre todo en artículos de habla hispana, el uso desmedido de la IA, que no es lo mismo que el uso como apoyo de la inteligencia artificial para la elaboración de estos proyectos científicos. Entonces, sí es un reto ético, es un reto educativo el cómo lo podemos utilizar. También, cuando no se hace un buen trabajo, hemos buscado en la IA los errores más comunes que ha tenido, ¿no? Y errores es de que puede decirte o darte datos falsos. Hay investigaciones y, bueno, algunos datos que han salido ahí, le puso un promedio de canastas a LeBron James, por ejemplo, en el básquetbol, cuando en ese partido ni siquiera había jugado. Pero ¿qué hace? Pues no tiene todo el contexto y nos va a querer dar una respuesta afirmativa. Por eso tal vez muchos hemos visto que la IA, a pesar de que le digamos una idea no muy sensata, siempre nos va a contestar de manera afirmativa, tratando de darnos la razón. Y si nosotros no tenemos pues esta percepción de que la IA no piensa, sino que lee, pues podemos caer en estos datos. A Messi también en un partido amistoso le colocó 2 goles, pero ese partido, como todavía no se tenía el resultado, pues bueno, la IA determinó que ese iba a ser el resultado, siendo que Messi no había metido ningún gol. Creo que aquí el reto está en utilizarlo de manera consciente. Creo que la IA llegó y como profesionales tenemos que saberla utilizar, tenemos que meternos a entender no nada más lo que es ChatGPT, sino todas las aplicaciones que hacen el uso de la inteligencia artificial para usarlo de manera consciente, como estas jornadas nos invitan a hacerlo. Es el uso, conciencia de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, este uso con conciencia de la inteligencia artificial no nos lleva a satanizar este tipo de elementos que ya están. Nos llevan a que las estudiemos bien, a que nos preparemos bien para usarlas a nuestro favor, siempre con un sentido ético. Algunos ejemplos del buen uso de la IA son proyectos que se han llevado hasta nivel nacional. Por ejemplo, la Real Federación Española de Atletismo está utilizando la inteligencia artificial para, con todos los datos que se tenían, que a veces tomaban muchos datos, que es lo que nos pasa mucho en el deporte, hacemos evaluaciones, tomamos medidas y demás, pero luego se nos complican los procesos de analizarlos. Entonces, en este trabajo que se está haciendo a través de una empresa responsable del trabajo de la IA del trabajo de la IA para el procesamiento de los datos y de la Real Federación Española de Atletismo, pues lo que se está consiguiendo es que todos estos datos pues ayuden a tener mejores resultados, dado que estos datos nos van a permitir las ventajas que decíamos anteriormente, sacar mejores proyecciones sobre cómo es el entrenamiento y tal vez poder saber en qué momento nos puede llegar el atleta en una mejor forma deportiva. También nos pueden ayudar a prever lesiones, que era algo de lo que hablábamos, y bueno, a que todas estas medidas antropométricas que se sacan de los atletas, pues sean bien transferidas hacia la programación de entrenamientos más adecuados y más específicos para los atletas. Creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que, bueno, varios nos hemos sacado la foto con algún tipo de filtro, nos hemos colocado en Dubái, nos hemos colocado en diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque trajo demasiadas herramientas y bueno, poco a poco nos estamos enseñando, ya no nada más con este primer impacto que nos dio, que fue la cuestión de las imágenes, de los videos, sino hacer un uso más amplio
de todas las facultades y las propiedades que tienen. Y que poco a poco, como cuando llegó el Internet a nosotros, pues vamos a ir fortaleciendo y viendo su uso, si lo hacemos de manera consciente, para el beneficio de la sociedad. Conclusiones, pues bueno, vimos esta parte de cómo se puede utilizar o que ya se está utilizando, qué elementos cuidar sobre un patrón que lee y que decodifica datos para darnos respuestas, es decir, utilizar la IA siendo conscientes de que la IA no razona, la IA lee y nos va a querer dar un resultado y que la importancia de que el resultado sea bien valorado por un profesional es importantísima. La IA me puede dar incluso un resultado que pueda poner en riesgo la salud de la persona. Así que el papel del profesional, tanto en la cultura física como en todas las áreas que se van a hablar en estas jornadas académicas, pues es muy importante para la interpretación, análisis y proyección de estos resultados. De mi parte, pues cierro con esta reflexión que innovar, pues no es nada más la parte de tecnología, la innovación también tiene que ver con el papel del profesional. ¿Cómo utilizo esta tecnología para el beneficio del área en la que me desenvuelvo? Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y bueno, los seguimos invitando a ver las demás pláticas de estas jornadas académicas 2026 realizadas por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, por la UNIVIN. Muchísimas gracias por la invitación.